Estimados alumnos y alumnas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un repaso respecto a lo que es el uso de elementos flotantes y cómo estos elementos flotantes se despliegan en una pantalla, ¿ya? Eh, Dentro de lo que es un documento HTML existen elementos que se comportan como bloque o se comportan como elementos que van en línea. Entonces vamos a aprender una técnica bien fácil para poder entender cuál de estos elementos y cómo ver qué elementos de mi documento se están comportando como un bloque o se están comportando como elementos en línea, ¿ya? Y por lo tanto, cómo ir posicionando estos elementos, ¿ya? Hacerlos flotar hacia la izquierda, hacia la derecha, o hacerlos que se comporten como bloques. Hay que entender de que si un elemento se comporta como bloque, significa que van a estar posicionados uno arriba del otro, por lo tanto su orientación va a ser vertical. Y si el elemento se comporta como una línea, esto significa que, por ejemplo, va a ocupar su espacio correspondiente y además se va a alinear en forma horizontal. ¿Ya? Esas son como las dos consideraciones que ustedes deben tener. Voy a hacer un ejemplo donde voy a utilizar unos div, ¿ya? Que nos vamos a hacer una simulación para que entendamos el concepto de bloque. Estos div los vamos a configurar para que tengan los dos comportamientos, ¿ya? Y ahí vamos a usar el tema de la flotación de izquierda a derecha y vamos a utilizar lo que es el comportamiento de bloque y el comportamiento en línea. ¿Ya? Recuerden que también yo puedo desplegar estos elementos en bloque, pero además que se comporten en línea. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a realizar es crear un div cuya clase lo voy a llamar contenedor. Y dentro de este div va a ser contenedor para que entiendan cuál es el área que utiliza. Y voy a crear 6 cajas, ¿ya? Con otro div. Y vamos a colocar su respectiva clase y le vamos a colocar cuadrado. Aquí le vamos a colocar caja 1. Y esto lo voy a copiar, como dije anteriormente, 6 veces, ¿cierto? Ahí tenemos la caja 2, caja 3, caja 4, caja 5 y caja 6. Recuerden que estoy utilizando una clase, ¿por qué? Porque todos van a compartir las mismas propiedades, ¿ya? Si este cambio yo lo guardo, vamos a visualizar y ahí está, ¿cierto? Tenemos la caja 1, caja 2, caja 3, caja 4, 5 y 6, ¿ya? Entonces, como yo no he aplicado ningún, si bien es cierto, tenemos en la ficha 6 1.css está referenciada, este documento no tiene ninguna propiedad CSS, ¿ya? Ahora, si yo verifico aquí, según el concepto que les dije anteriormente, estos dictan uno sobre otro, ¿ya? La caja 1 sobre la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Por lo tanto, tiene un comportamiento por defecto en bloque, ¿ya? ¿Cómo visualizo esto o cómo lo verifico? Voy a inspeccionar, ¿ya? Veo las propiedades CSS y dice acá el body, ¿cierto? Display block, que es esto que está acá, ¿ya? O sea, ¿qué significa? Que por defecto, ¿cierto? El documento está realizando un display de tipo block. Y como dijimos anteriormente, significa que los elementos están desplegados como bloque. Ahora, voy a crear las primeras propiedades CSS,
¿ya? Voy a crear primero la del contenedor para poder mostrar dónde está el contenedor. Le voy a colocar un width de 90% y voy a colocar un tamaño de el 70%, ¿ya? Solo a modo de ejemplo. Y voy a colocar un fondo de color, un color en específico. Ya voy a colocar, no sé, FFAA77. Guardo. Y vamos a cerrar aquí. Y ahí tengo lo que es el... Me parece aquí... Aquí me faltó una E. Contenedor. Interpretamos. Y ahí tengo el contenedor, ¿ya? Y voy a crear las cajas, ¿ya? Para poder representar lo que son las cajas. Aquí me faltó contenedor. Vamos a actualizar aquí. Y voy a crear, ahí está. Voy a crear ahora las propiedades para las cajas, para que veamos que esto se está comportando como bloque, ¿ya? Entonces, a la caja le voy a dar, ¿cierto? Recuerden que le pusimos cuadrado. Le voy a dar un width en píxeles, 100 px. Y ahí ustedes fijan, si ustedes se fijan aquí, automáticamente va cambiando. Voy a mover esto un poquito para que se vean los cambios. Le voy a dar ancho y alto, ¿cierto? Ya, una propiedad de también de 100 píxeles. ¿Ya? Y ahí automáticamente cambia el tamaño. Le voy a colocar un fondo. En este caso, para simplificar, le voy a colocar un fondo rojo. Y le vamos a colocar el margen. ¿Ya? El margen, ¿cierto? Le voy a dar de 10, de 1, de 1 y de 1. Ahí tengo las propiedades de izquierda, derecha, ¿cierto? Arriba y abajo. ¿Ya? Entonces, si esto lo guardo, aquí se está reflejando el hecho de que hay un display, ¿cierto? En bloque. Ahora, si yo cambio el display, le coloco aquí display inline, automáticamente se despliegan, cambia el concepto de bloque, ¿cierto? Recuerden que de bloque era desde arriba hacia abajo un ordenamiento de tipo vertical. Ahora cambia a un ordenamiento de tipo horizontal, pero las cajas pierden la propiedad de tamaño ancho y alto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya no se están utilizando como bloques. ¿Ya? Por lo tanto, solamente utilizan, como por ejemplo las propiedades, utilizan solamente para lo que contiene la caja, o el cuadrado en este caso. Ya que es el concepto de la palabra, ¿cierto? Es lo que utiliza este div, por lo tanto, a eso es lo que se le aplica el CSS. ¿Ya? Entonces, ahora, cambiamos el concepto y el por defecto que tenía el display de block a inline. Ahora, ¿cómo yo cambio el hecho de que ahora utilicen el concepto de bloque, pero además se haya un ordenamiento de tipo horizontal, o sea, inline? El CSS nos proporciona lo que es el inline block. ¿Ya? ¿Qué significa ahora? Que
el display, ¿cierto? Se van a desplegar como bloques, pero además van a adquirir la propiedad inline. ¿Qué significa inline? De que van a estar ordenados en forma horizontal. Otra cosa importante, si yo voy cambiando el tamaño de esta pantalla, ¿ya? Se van acomodando, ¿cierto? Como ustedes lo pueden visualizar acá. Veamos la propiedad que tiene. Entonces, inspeccionar, ¿ya? Tenemos un display block del body, ¿ya? Pero si yo voy y veo las propiedades de las cajas, ¿ya? Ahí está el inline block, ¿ya? Ahora, por defecto, todavía no tengo lo que es inicializado el float. Recuerde que el float se utiliza para distribuir elementos flotantes y por lo tanto yo puedo decir que no hay distribución flotante o puedo decir que los elementos floten tanto como a la izquierda como a la derecha. Entonces vamos a ver acá el ejemplo. Voy a cerrar aquí. Vamos a colocarle esta propiedad float, ¿ya? Y le vamos a colocar float left, que significa flotar hacia la izquierda. ¿Qué significa? Que en la medida que yo vaya modificando el tamaño, voy a agrandar aquí, en la medida que yo vaya modificando el tamaño, los elementos deberían flotar entonces hacia la izquierda, ¿ya? Esto, por ejemplo, me sirve cuando quiero hacer páginas web de tipo adaptable. Porque significa que en la medida que yo voy modificando el tamaño del navegador, esto va a ir flotando hacia la izquierda. Ahora, en caso contrario, vamos a cambiar la propiedad. Aquí, vamos a colocar float right, ¿cierto? Hacia la derecha. Guardamos. Y ahora los elementos van a ir flotando hacia la derecha. O sea, ¿qué significa? Que yo voy cambiando el tamaño y los elementos ahora van flotando, ¿cierto? De derecha a izquierda. Eso entonces con respecto a dos propiedades que son importantes dentro de la maquetación de un documento HTML. La primera es el display. Recuerden que se pueden comportar como inline, que significa que van a estar alineados horizontalmente, pero no van a tener el comportamiento de bloque, por lo tanto pierden la propiedad de alto y ancho, ¿ya? Luego tengo el display block, que significa que van a adquirir el comportamiento de un bloque, que significa que se van a apilar, ¿cierto? Y se van a ordenar en forma vertical, ¿ya? Y para poder controlar cómo los elementos van flotando, ¿ya? Yo utilizo el float, y en este caso puedo hacer que no floten o que floten hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿ya? En el caso de particular del display hay otras propiedades, ¿ya? Pero las principales son el display block, el display inline y el display inline block, ¿ya? Y recuerden que para poder saber por defecto cómo se está comportando un div, un section, un artículo, etc., yo lo que puedo hacer es inspeccionar elementos en el navegador y puedo visualizar, ¿cierto?, qué es lo que tiene o cuál es la propiedad que por defecto tiene cada uno de los elementos. Aquí voy a entrar, por ejemplo, a cuadrado, y aquí están las propiedades de cuadrado que nosotros definimos, ¿ya? Inline block y el right. Eso con respecto a el uso de display y el uso de float, ¿ya? A continuación vamos a ver el uso de la propiedad float en una maquetación HTML5, pero combinando con la propiedad clear, que es una propiedad que nos sirve para poder realizar una mejor maquetación dentro del documento. Continuando con el ejemplo anterior, vamos a aplicar el tema de el comportamiento de bloque o inline ahora, pero en una maquetación clásica HTML5, ¿ya? Lo primero que voy a hacer es agregar una cabecera.
la cabecera, ¿ya? Voy a agregar lo que es un contenido relacionado, una site. Voy a agregar una sección donde estas secciones van a tener 4 artículos. Esto lo voy a copiar para agilizar el ejemplo. Para cada artículo voy a crear un ID para que sea único, pero antes voy a finalizar con el pie de página. ¿Ya? Entonces vamos a colocar footer. Esta es la cabecera. Este es el contenido relacionado. Le voy a pegar un texto de tipo Lore Ipsum. Y lo mismo voy a hacer con cada uno de los artículos. ¿Ya? Vamos a pegar estos famosos Lore Ipsum. Vamos a pegar 2 veces y esto mismo lo voy a replicar en los otros artículos. ¿Ya? Solo a modo de ejemplo para que veamos el resultado. Y como dijimos anteriormente, a cada artículo le voy a agregar un ID. Vamos a colocar artículo 1. Voy a replicar lo mismo, pero cambiando el nombre de la propiedad, ¿cierto? Artículo 2, artículo 3 y finalmente el artículo 4. Si guardo eso, me aparece de esa forma, ¿ya? Tenemos la cabecera, tenemos el insight, ¿cierto? El aside, perdón, tenemos la sección y esa sección contiene 4 artículos. Para diferenciar, me voy a colocar aquí entre paréntesis 1, lo mismo acá, entre paréntesis 2, aquí 3 y 4. Si guardo, ahí se nota la diferencia, ¿cierto? Y se entiende que están los 4 artículos dentro de una sección. ¿Ya? Ahora, para poder visualizar cada una de las áreas, vamos a agregar algunas propiedades CSS. ¿Ya? Vamos a partir con la cabecera. La cabecera le vamos a dar un fondo, no sé, orange. Ahí se empieza a visualizar. Le vamos a dar un tamaño que ocupe el 100% de la página. ¿Ya? 100%. Y un 20% en el caso que existiera más texto. ¿Ya? El aside, lo mismo para ir diferenciando. Le vamos a dar una propiedad de color verde. Ahí se empieza a diferenciar. Le vamos a dar un width ya de 30% para que el sector que se encuentra aquí sea ocupado por la sección. ¿Ya? Y vamos a partir ahora con el section. Le vamos a dar un color de fondo gray. ¿Ya? Ahí se nota la sección. Y le voy a dar un tamaño del 70% para ocupar, ¿cierto? El restante del 30% para que pueda entrar dentro de ese sector. Entonces le vamos a dar un width de el 70%. Ahí ustedes ven que cambió.
Finalmente tenemos el artículo. Le vamos a dar un fondo de color rosado, ¿ya? Para ir diferenciando. Ahí están los artículos, están dentro de, como dije anteriormente, dentro de un section. Y para finalizar, el footer, ¿cierto? Que le vamos a dar un color amarillo. Ya. Y también vamos a colocar que ocupa el 100%. Entonces, si ustedes se fijan y visualizamos con inspeccionar, vamos a ir a cada uno de los elementos, ¿ya? El header tiene por defecto un display block, lo mismo con el aside, ahí está, display block y así sucesivamente. O sea, ¿qué significa? De que estos elementos por defecto tienen un display de tipo block. ¿Qué significa? Que van a estar alineados en forma vertical, ¿cierto? Apilados como bloques. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer flotar estas secciones, ¿ya? En este caso vamos a hacer flotar el aside hacia la izquierda y vamos a hacer flotar la sección completa, que es esta que está con... que acá no se alcanza a notar, pero está con un color gris, pero las secciones están con... los artículos, perdón, están con rosado. Las vamos a hacer rotar toda esta sección que contiene los artículos hacia la derecha y el aside hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, el aside le hacemos un float left, ¿ya? Y en el caso particular de la sección, le vamos a hacer un float hacia la derecha, ¿ya? Pero tenemos la siguiente situación. Al hacer flotar los elementos, el footer trata de ocupar el espacio en blanco o el espacio que nos sobra del aside, ¿ya? Entonces esa es una característica que sucede harto para el tema de la flotación de elementos, ¿ya? O sea, ¿qué significa? De que sigue teniendo un comportamiento en bloque, ¿ya? Pero hicimos flotar un elemento hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, pero el footer automáticamente está tratando de ocupar el espacio que me está dejando la propiedad aside, ¿ya? Para poder solucionar este problema o esta situación, el CSS nos proporciona una propiedad que se llama clear, ¿ya? Que significa limpiar. Ahora, ¿para qué nos sirve el clear? El clear me indica si es que un elemento puede estar al lado de los elementos flotantes, ¿ya? En este caso, como el footer no tiene ninguna propiedad de tipo clear, ¿cierto? Me está indicando que puede estar dentro de los elementos flotantes, ¿ya? O si yo le aplico la propiedad, significa que tiene que ser movido debajo de ellos, ¿ya? Entonces, la propiedad clear es la que nos va a solucionar esta situación en específico. Ahora, dentro del clear yo tengo varias opciones. Está el clear left, ¿cierto? Que indica que el elemento es movido hacia abajo para limpiar los elementos flotantes de la izquierda. Pero en este caso yo tengo izquierda y derecha. Recuerden, hicimos flotar el aside hacia la izquierda y el float hacia la derecha de la sección. Después tengo el right, ¿cierto? El clear right significa que el elemento es movido hacia abajo para limpiar los elementos flotantes de la derecha. Y el clear bot, que es una combinación, que indica que el elemento es movido hacia abajo, ¿ya? Y para limpiar tanto elementos flotantes hacia la izquierda como hacia la derecha. Entonces nosotros acá en este caso necesitamos mover el footer hacia la derecha para que limpie tanto lo ocupado hacia la izquierda, ¿cierto? Recuerden que hicimos flotar el aside hacia la izquierda como hacia la derecha,
porque hicimos flotar la sección hacia la derecha. Entonces aquí, el footer necesitamos hacerlo bajar, ¿cierto? Colocamos un clear, ¿ya? En este caso, un clear bot, para que baje, porque necesitamos limpiar tanto los elementos flotados hacia la izquierda como hacia la derecha. Y ahí se mantiene automáticamente fijo, o en este caso baja, ¿cierto? Y conserva la flotación realizada en el aside y conserva la flotación realizada hacia la derecha por la parte del section. Ahora, continuando con el concepto de display block, ¿cierto? Inline, etc. Veamos el siguiente ejemplo. Y continuando con lo que tenemos ahora dentro de este video. Si ustedes se fijan, tenemos flotado el aside hacia la izquierda, la section hacia la derecha, y dentro de este section tenemos una serie de artículos, el artículo 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? El comportamiento que tienen es en bloque, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera que el primero se comporte como bloque, el segundo y el tercero se comporten como bloques, pero en línea, y el cuarto se mantenga como bloque? Ahí, por ejemplo, lo que podemos hacer es aplicar una propiedad en específica. Antes voy a modificar acá un poco el elemento 2. Le voy a quitar un poco de texto. Y al elemento 3, que son los que vamos a dejar en línea. ¿Ya? Recuerden que dijimos lo siguiente. A cada uno de los elementos les dimos un ID. En este caso yo necesito que el artículo 2 y el artículo 3 se comporten en línea, ¿cierto? Pero como bloques. Entonces vamos a aplicar esa propiedad aquí. Artículo 2 y artículo 3. Vamos a crear esa propiedad donde vamos a hacer un display inline block. ¿Qué significa? Que van a estar posicionados, ¿cierto? El primero como bloque, el segundo, el tercero van a mantener la propiedad de bloque, pero van a estar inline, ¿cierto? Horizontal. Y el cuarto va a estar como bloque. ¿Cómo veo esto? Si yo cambio el tamaño de esto, automáticamente me va a dejar un espacio aquí. Y aquí me faltó cambiar esta parte, ya que me parece que me equivoqué aquí. Artículo, aquí. Y automáticamente se comporta, ¿cierto? El primero como un bloque, el segundo y el tercero mantienen el comportamiento de bloque, pero en línea, y el cuarto, ¿cierto? Mantiene la propiedad de bloque. Esa es una forma, por ejemplo, de maquetar una maquetación clásica de HTML5 donde tengo una cabecera, un aside, una sección donde esas secciones tienen artículos y tengo el footer. Para finalizar, vamos a ver el último ejemplo donde vamos a combinar el uso de display con el uso de la propiedad position. ¿Ya? Hay que entender de que a veces necesitamos posicionar, elementos en forma relativa, absoluta o fijo. ¿Ya? Así que vamos a ver cómo se aplica la propiedad position dentro de un documento HTML y aplicando CSS. Lo primero que hice fue crear 4 div, ¿ya? Cada uno de estos le apliqué una clase tipo box, ¿ya? Que vamos a aplicar propiedades comunes para todos. Y en forma particular vamos a ir aplicando algunas propiedades para entender el tema del posicionamiento usando display y usando
la propiedad position, ¿ya? Lo primero que voy a hacer es para el box, ¿cierto? Para la clase box, vamos a hacer un display inline block. ¿Ya? Recuerden que al aplicar inline block, ¿cierto? Mantiene el uso de bloques, pero los posiciona en forma horizontal, ¿ya? Les vamos a dar un tamaño para darle el tamaño de caja de 100px y también de 100px, ¿cierto? Entonces ahora tenemos una caja y le vamos a colocar un color de fondo, color rojo. Y las letras de color blanco. Ahí está. Entonces, en resumen, tenemos 4 bloques. ¿Ya? Ahí tenemos 1, 2, 3, 4. Le colocamos la propiedad display inline block, ¿cierto? Para que mantengan la propiedad de bloque, pero en línea. Y ahora vamos a crear la clase para el elemento 2, que este es el que vamos a diferenciar. Entonces vamos a colocar punto 2. Recuerden que aquí colocamos un ID 1, 2, 3, 4. Al 2 le vamos a dar un color azul para diferenciarlo. No olvidar que no es una clase, es un ID, ¿cierto? Un elemento único, por lo tanto ahí le estamos dando y diferenciando, ¿ya? Vamos a colocar que va a tener una posición de tipo relativa. Entonces vamos a colocar ahí position relativa, ¿ya? Y para poder ir moviendo este elemento que tiene posición relativa, lo que vamos a hacer es utilizar las propiedades top, ¿cierto? Que significa arriba. Le vamos a colocar 20 píxeles. Fíjense que se empieza a mover. Y la propiedad left, ¿cierto? Izquierda, también de 20 píxeles. Entonces, ¿qué significa? Que estamos moviendo este elemento en bloque, ¿cierto? Y en línea con una posición relativa y lo estamos moviendo desde arriba 20 píxeles y desde abajo, desde la izquierda, perdón, 20 píxeles. ¿Cuál es la característica de el position relative? De que si bien es cierto, estamos moviendo el elemento o el bloque 2 desde arriba y desde la izquierda, mantiene el espacio, ¿cierto?, del bloque entre el 1 y el 3. Esa es la propiedad principal que tiene el position relative. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a cambiar esto que está aquí por un absolute. Y fíjense, la diferencia ahora es lo siguiente. Si bien es cierto, se movió del top y del left 20 píxeles, ¿cierto? Al ser una posición absoluta, ¿cierto? Se traslada a esos 20 píxeles del top y a esos 20 píxeles de la izquierda, pero pierdo el espacio de este bloque entre el bloque 1 y el bloque 3. Esto, por ejemplo, esta posición absoluta me permite, entre otras cosas, por ejemplo, superponer elementos dentro de elementos que están posicionados en bloque. Finalmente, podemos utilizar ahora que quede fijo, le ponemos fixed, ¿cierto? Fijo, y por ejemplo podemos cambiar, en vez de aquí las propiedades de izquierda y derecha, podemos colocar el botón y le colocamos 20 píxeles. Entonces va a quedar fijo, pero ahora lo estamos moviendo desde la posición fija que tiene, pero a partir de la parte de abajo. ¿Ya? Esto, el tema de la posición fija se utiliza harto cuando tenemos temas de WordPress, por ejemplo, y los temas de WordPress mantienen lo que es el footer,
fijo. Y por ejemplo, tenemos contenido al medio y en la medida que vamos haciendo scroll en el contenido, este footer, ¿cierto? Que tiene información quizás importante, se mantiene fijo, ¿ya? Lo vamos a aplicar al ejercicio anterior, que está aquí. El footer ahora lo vamos a dejar fijo aquí, ¿ya? Entonces, el footer, le vamos a colocar un posicionamiento fijo, ¿ya? Si ustedes se fijan, cambia ahí la propiedad, ¿ya? Pasa a arriba, ¿cierto? Porque pierde el clear, ¿ya? Al estar fijo. Pero le vamos a decir que esté fijo, pero desde la parte de abajo, ¿cierto? Recuerden que colocamos ahí bottom y le vamos a colocar, por ejemplo, un píxel. Y automáticamente se traslada a la parte inferior del documento HTML. Esto, como dije anteriormente, se utiliza harto cuando estamos realizando un blog. Y este blog necesitamos que la parte del footer, por ejemplo, o la parte de la cabecera se mantengan fijas para el contenido del documento que yo voy explorando. Eso entonces ha sido la clase del día de hoy. Hicimos un poquito un barrido de lo que es la utilización de la propiedad display, ¿ya? Donde vimos la propiedad display block, display inline y display inline block, ¿cierto? Recuerden que hay que verificar por defecto qué propiedad tiene el elemento HTML que estamos o que necesitamos trabajar. También vimos el uso de float, ¿cierto? Donde elementos flotantes los podemos flotar tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. También vimos el uso de una combinación, ¿cierto? De el display block, pero usamos el clear, donde podemos limpiar, ¿cierto? Trasladar un elemento hacia abajo para poder limpiar tanto elementos flotantes hacia la izquierda o hacia la derecha. Y finalmente vimos en base a un display inline block, ¿cierto? Que es este que está aquí, inline block, donde podemos usar un posicionamiento de tipo relativo, ¿ya? Un posicionamiento de tipo absoluto y un posicionamiento de tipo fijo, ¿ya? Existen más propiedades, ya que esa queda como tarea para que ustedes los revisen, pero los que vimos el día de hoy son los que más se utilizan actualmente cuando quiero realizar una maquetación de un documento HTML y específicamente un HTML5. Así que los invito a realizar estos tres ejercicios, ¿ya? La ficha 6, el ejercicio 1 y el ejercicio 2, que son bien cortos, en la ficha número 6 que vamos a dejar en el ambiente Utament.